Quiero llevarle en esta mañana a una reflexión bíblica de la palabra del Señor que vamos a estar tomando en el libro de Éxodo, continuando nuestra serie, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, séptimo mandamiento. Éxodo 20, versículo 17, versículo 14, Éxodo 20, 14. Por favor, alguien que me alcance un vaso de agua, sí, si fuera tan amable. Éxodo capítulo 20, versículo 14, dando continuidad a esta serie de los 10 mandamientos. Vamos en esta mañana a descubrir a través de las Sagradas Escrituras el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Dice así el texto bíblico que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tiene el texto? Bien, Éxodo 20, 14 dice, no cometerás adulterio. En esta aplicación de la palabra del Señor a través de la ley entregada a Moisés en las tablas, pareciera que así en el hecho de lo que acontece en el mundo, muchos sostienen que los mandamientos ya no son vigentes. Y la pregunta que surge para nosotros en estos días, ¿cómo lo ve usted? ¿Es aplicable este mandato para este tiempo o no? Y volvemos a buscar una lógica. Volvemos a buscar entender el concepto del por qué Dios establece los mandamientos para nosotros. ¿Cómo la ve usted? ¿Es aplicable este mandato del Señor? Mire, permítame decirle que si fuera por nuestra lógica, el mundo ya está cabeza para abajo. Y si fuera por nuestra lógica, lo haríamos girar una vez más. El concepto de no adulterar para nuestros días pareciera totalmente irracional. Pareciera que como que Dios, quien creó al hombre, no lo conoce bien para poder demandarle esto. Pareciera irracional lo que propone Dios. Sobre la faz de la tierra, mis queridos, no hay país, no hay sociedad que no esté enfrentando graves problemas con este mandamiento. ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Verdad que no? Vamos a colocar un ejemplo. Todos nosotros conocemos que en una boda se colocan cortejos delante de la pareja que viene a contraer matrimonio o a recibir la bendición de Dios, ¿no? Esos cortejitos que se colocan adelante que parecen tan bonitos, ¿no? Se acostumbran a elegir cortejos en una boda y se elige una pareja de un niño y una niña. Qué lindo que se los ven a ambos vestidos, elegantes, ¿no? Y disfrazados de elegancia. ¿Por qué digo justamente disfrazados? Miren, cuando se los elige, ya existe una picaresca realidad. Y esa realidad es que todos decimos, hacen buena pareja. ¿Sí o no? La novia elige, dice, me parece que este sería el más acorde y mirá, que sea de ojos celestes, de rubiecito o morochito, porque la niña es de tal color y de tal tez, ¿no?
Ya a partir de ese momento existe una picaresca realidad. La niña y el niño colocamos y idealizamos a través de un concepto, una lógica, lo que puede ser ideal. Vamos a colocarle, sin mencionar y que nadie se ofenda, ¿no?, algunos nombres para idealizar al niño y a la niña. Al niño le vamos a llamar Juan y a la niña le vamos a poner Mirta. Nadie se ofenda. Simplemente son nombres para identificar. Juancito tiene 10 años y tiene varias compañeras en el colegio. Y a los 10 años comienza a descubrir el mundo de las mujeres. El juego infantil, por supuesto, ahora a sus 10 años se está volviendo una realidad. Le dicen que simplemente va a ser un cortejo y que va a estar acompañado por una niña, a la cual él debe tomar de la mano hasta llevarla hacia el altar. Pero Juan, a sus 10 años, no le gusta a Mirta. Él quiere que sea otra. El segundo personaje, Mirta, también de 10 años, lo ve a Juan y sueña entre muñecas y jugando a ser mamá con que él será su príncipe azul. La realidad es que Juan no piensa lo mismo. A sus 10 años ya está pensando que cuando termine la boda, lo primero que hará es tomar el divorcio de Mirta. Va a salir de ese salón a las corridas, buscará aquellas amistades que le parecen bien e ir detrás de la que a él sí le gusta. Aun cuando nosotros veamos esto bajo un concepto de un juego infantil y decimos, ¿hay que considerar realmente esto? Claro que sí, porque detrás de esta condición o de este ejemplo hay realmente acciones que son adultas en esta propuesta. Ah, pastor, pero no pasa nada. No es de preocuparse. Pero saben, a veces hay marcas que son pero tan profundas que pueden comenzar de una nada y hacer algo tremendamente grande. Hoy como adultos, nuestros cambios, mis queridos, no son un juego. Hay muchos matrimonios que se casaron con Mirta cuando era María. Y luego el final es que abandonaron a Mirta porque no gustaba a María y no se han tomado reparo sin medir esas consecuencias. El asunto es que en el mundo egoísta en que nosotros vivimos, lo importante es que nosotros estemos contentos. Ese es el único barómetro que vale en este mundo. Medimos según nuestra lógica lo que bien a nosotros nos parece. Pero, ¿será que acaso Dios no nos entiende? Porque revertimos las situaciones cuando decimos para nosotros mismos, no me fue bien en la vida. Y la consecuencia es, Dios no me entiende. Dios no me entiende. Dios no ve que mi matrimonio está insatisfactorio. ¿Acaso Dios no ve que me cuesta llegar a mi casa y soportar a mi esposa y a los niños? Escuchar nuevamente a mi esposa quejándose hasta el punto de explotar. ¿Por qué, dice Dios, no me comprende? Que todo está mal, que todo está dado vuelta, que todo es un huracán, que está todo desordenado, que está todo vacío. ¿Será acaso que Dios no ve que yo tengo deseos, necesidades,
Deseos sexuales que estoy totalmente frustrado. Yo necesito un cambio que sea real y esta es mucha de la lógica de muchos. Quizás no sea tu caso. Algunos dicen, Dios no me entiende porque yo necesito a alguien que sea más joven, alguien que me comprenda, alguien más apasionado o apasionada. Y volvemos al concepto, no es Mirta, es María. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos acerca del adulterio, el adulterio es justamente lo que desafía a Dios. Y en esta primera arista, en esta mañana yo quiero llevarles al concepto de lo que es desafiar a Dios. Cada vez que una persona, escuche, comete pecado, desafía justamente al propósito de Dios. ¿Me está entendiendo? Cada vez, vuelvo a repetir, que una persona comete pecado, desafía al propósito de Dios con su vida. Si vamos al origen, allí en Adán, ¿no? Antes que Adán cayera en el estado del hombre sin pecado, ya Dios había establecido el matrimonio. Escuche, antes que cayera, Dios ya había establecido el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea a Adán, Él reconoce y dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué dice la palabra? Dice, le haré una compañera idónea, ¿no? Para el hombre. ¿Para quién fue creada la mujer? Para idoneidad del hombre. Entonces allí, desde ese primer concepto, Dios ya ve la necesidad de que Adán no podía estar solo y era necesario que estableciera una compañera idónea para él. Y dice la palabra del Señor que Jehová tomó de la costilla del hombre e hizo una mujer. Ahora, esa criatura, la mujer, fue una respuesta perfecta. Escuche bien, fue una respuesta perfecta para el varón. Y muchos de nosotros quedamos estupefactos e impresionados simplemente con ver a la mujer. El propósito de Dios para crearla no fue para que el hombre sea como las bestias. ¿Qué hacen los hombres cuando están en ese instinto, no? Animal. Se dejan guiar por el olfato. Los animales se dejan guiar por el olfato, se dejan llevar por el instinto. Dios no creó al hombre para que se deje llevar por el instinto, por el olfato. El plan de Dios es justamente que el hombre y la mujer sean una sola carne. Amén. A veces escucho frases de personas que se dejan llevar por el instinto. Y todo lo que ven en la vida parece agradable, mientras que lo que tiene a su lado no es agradable. Se dejan llevar por el instinto animal. Pero Dios no nos ha creado para ese fin. Mis queridos, Dios estableció que el hombre y la mujer puedan mantener relaciones sexuales con una sola persona y que sean una sola carne, como decíamos. Y de acuerdo a este principio, el sexo, a ver, nadie se va a poner rojo ni colorado por lo que vamos a hablar, ¿verdad?
de acuerdo al principio que Dios estableció, el sexo es para personas que hayan formado una relación que sea permanente como Dios la designó. A esa entrega se le suma la mezcla del amor, la mezcla de la fidelidad, la entrega, la voluntad, el cariño, el afecto, el compromiso del uno para con el otro, un compromiso que sea serio, un compromiso que forme esa unidad. ¿Para qué? Para que se pueda formar luego una hermosa familia, tener esa unidad en un ambiente sano, un ambiente donde los hijos puedan crecer mirando a papá y a mamá como ejemplo siendo uno, y aún también ser ejemplo en la necesidad de la sociedad en la que vivimos. Porque el principio de toda una sociedad comienza en el ámbito, en la centralidad de la familia, del hogar. ¿Cuántos de ustedes me están entendiendo? ¿Amén? Entonces, necesitamos tener esta claridad que cuando tenemos una relación en un matrimonio permanente, ese es el designio de Dios, la voluntad de Dios. Y es importante mirar cómo este principio debe ser medular en nosotros. ¿Por qué? Porque en una pareja se trata en esa unidad, en el alma y en el cuerpo. En una pareja lo que se busca es tener compañerismo. En una pareja se necesita entrega, dijimos. Se necesita satisfacción. Pero por sobre todas las cosas, como cuarto punto, es reconocer uno para con el otro. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que, el propósito divino es que el hombre y la mujer vivan su vida matrimonial en una forma de plena conformidad, de pleno gozo y de plena satisfacción. ¿Amén? Ese es el propósito de Dios. Ahora, cuando uno de ambos adultera, está justamente rompiendo lo que es el esquema de Dios. Por eso el principio y el mandamiento de Dios es no adulterarás. Adulterar significa también, en esta segunda arista que quiero marcarles, deshonrar a lo que es el matrimonio. Nuestra declaración de cuando nos hemos presentado delante de Dios en cada matrimonio, ¿cuál fue? ¿Cómo olvidarla, verdad? Te recibo a ti como mi legítima esposa. Me comprometo delante de Dios y de estos testigos aquí presentes y de los que están aún también en el cielo, amarte. Y declaramos honrarte, ayudarte, servirte en tiempo de salud o de enfermedad y bla, 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 bla. Para muchos ya resuena como si fuera algo que está en los oídos, ¿no? Y decimos, en el tiempo de la abundancia y de la escasez, voy a ser veraz, leal, separándome de todas las demás, ¿no? Para consagrarme, dice, solo para ti, hasta que la muerte nos separe. Permítame decirles que el adulterio aniquila totalmente estas promesas y les hace burla. Les hace burla. Cuando nosotros deberíamos mirar a través de la perspectiva de Dios. Dijimos que Dios creó algo que es bello, algo que es hermoso, que es para el disfrute, que es algo puro. Y nosotros lo que hacemos cuando adulteramos es echar justamente una bomba,
en medio del propósito de Dios para matar y hacer que eso sea un desierto, que sea un campo minado, que sea un campo maloliento. Lo puro de Dios, el disfrute que Dios ha colocado entre el hombre y la mujer, viene ahora atropellado. El disfrute del sexo, la pureza, es algo que nosotros, mis queridos hermanos, debemos defender. Dios no está en contra del sexo. Él creó el sexo para que nosotros lo disfrutemos, pero saben que lo disfrutemos bajo sus ordenanzas, bajo sus principios. Entonces, eso se transforma en algo que insulta a Dios, porque un impulso tan fuerte como lo es el sexo es justamente propenso al abuso. Y Dios conoce que los impulsos del hombre son peligrosos. Por eso Él, ¿qué hace? Lo cercó, lo rodeó de una manera, porque sabía que el hombre caería en sus claras intenciones. Lo miramos en la Biblia. En todos los libros existen esa condición aún de declarar lo difícil que es sostener las pasiones desordenadas. Y miren, si usted lee, allí en la mitad de su Biblia va a encontrar un libro que se llama Cantar de los Cantares. Para los matrimonios, aquí presente y los que nos escuchan, este es el manual del matrimonio. El deleite que existe entre el hombre y la mujer. Este libro considerado un ejemplo, que aún muchos estudiosos no lo retuvieron como canónico por su expresión poética, amorosa. Pero cuánto de ayuda es, porque en las palabras de este libro describe lo que es el puro placer del sexo bajo las instrucciones de Dios. Vuelvo a repetir, Dios no creó al hombre y a la mujer para que sean llevados por instinto, no por el olfato como los animales, no. En el libro de Proverbios, en el Proverbios 5, versículo 18 al 21, leemos esta palabra en la versión Reina Valera. Proverbios 5, 18. Dice así: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Versículo 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Yo puedo dividir este proverbio en dos partes. Primero es el consejo, dice, alégrate con la mujer de tu juventud, como esa sierva amada y graciosa gacela, ¿no? Aquella que es alegre, que es festiva, como es el siervo, esa gacela que continuamente está alegre, está festiva, que pone alegría, ¿no? Y que da regocijo. Alégrate, dice, con la mujer de tu juventud. Pero después la segunda parte, allí hay una advertencia, dice, ¿por qué? Dice, vas a andar con la mujer extraña cuando tenés a la sierva amada y la graciosa gacela. ¿Por qué? Dice, vas a abrazar, dice, cosas extrañas. Recuerda, jovencito, jovencita, hermana, hermano, matrimonio, que los ojos de Jehová
están sobre los hombres. Y que Dios, cuando ve, Él considera todos tus caminos. Todos tus caminos Dios los conoce. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Será que insistimos siempre en romper las reglas? ¿Por qué nosotros pensar que Dios se equivoca y nosotros siempre tenemos la razón? ¿Será acaso, como dice este proverbio, que el impulso sexual nos ciega de tal manera? Si nosotros tuviéramos en cuenta solamente los matrimonios que fracasan, que naufragan, y tomaríamos eso como ejemplo para aprender, ya nosotros podríamos sacar una gran lección de vida y no hacer lo mismo. ¿Me está siguiendo? Deberíamos tomar como lección para mirar que no debemos cometer los mismos errores. Recuerde, el adulterio aniquila todos los principios de Dios cuando nosotros no lo tenemos en cuenta a Dios. Tercera arista. Adulterar significa despreciar la palabra de Dios. Hoy entendemos sobre personas que dicen la palabra de Dios es retrógrada, no tiene sentido, no es moderna. ¿Qué puede decirme acerca del sexo la palabra de Dios? No contiene la adrenalina suficiente para estimularme, etcétera, y podríamos poner muchas condiciones por el cual se desprecia la palabra de Dios. Muchos dicen, para que algo me estimule necesito ver, ser seducido. Y saben, el hombre moderno, en esta sociedad moderna en que nosotros vivimos, tenemos mucho de seducción a través de revistas, a través de noticieros, a través de la televisión, a través del internet, a través de programas que se crean absolutamente y exclusivamente para que la seducción esté por sobre todas las cosas. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué entonces se pierden el atractivo por la Biblia? ¿Por qué la desprecian? La desprecian porque justamente su mente, su corazón, está abocado a aquello que los seduce. Y el apóstol Santiago habla acerca que somos seducidos por nuestra propia concupiscencia en nuestro caminar, en nuestro pensamiento, en lo que nosotros dedicamos la mayor atención. Perdemos el atractivo por la Biblia, despreciamos la palabra de Dios cuando nosotros, aun cuando muchos dicen voy a la iglesia. Y ya he escuchado esta frase por mucho tiempo, voy a la iglesia para cumplir. Y algunos otros más atrevidos dicen, ¿saben qué, pastor? Yo quiero congregarme aquí con ustedes, pero ¿eso hará la diferencia? ¿Por qué motivo? ¿Acaso es para cumplir? ¿Cumplir para quién? ¿Con quién? Mire, no te engañes. Si realmente tenés esa gracia de Dios y el atractivo por las cosas de Dios, sos de aquellos que piensan correctamente en la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios es lo agradable para tu vida, nada te va a poder apartar del Señor. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? Pero aquellos que piensan diferente, aun cuando muchos van a la iglesia para cumplir con Dios, pero saben, en su corazón no hay nada del que él compartir con los pensamientos de Dios ni los caminos de Dios. No hay nada en ellos porque no comparten los pensamientos ni los caminos de Dios. Y luego los resultados van a estar a la vista. Familias destrozadas,
dolor, pena, tristeza, traiciones, emocionalmente destruidos, psicológicamente sin salida, ni que hablar, aún también luego de haber caído en el adulterio, lo que significan las enfermedades venéreas como el SIDA, como la sífilis y tantas otras enfermedades. ¿Por qué acontece esto? ¿Acaso teníamos razón nosotros o falló Dios? Si nosotros hoy consideráramos aún un poquito más cómo se trata hoy el sexo a través de los adolescentes y aún las personas que son solteras, y nadie se ofenda por lo que voy a decir, pero muchos llaman a esto libertad, cuando Dios lo llama fornicación, cuando Dios lo llama adulterio. En esta sociedad moderna, ¿no?, es totalmente para los jóvenes y aún también los adolescentes, ¿no?, tomar esa aceptable experiencia sexual. Vuelvo a repetir, es lo que la Biblia llama fornicación, según la Biblia. O sea, si uno llega a una cierta edad sin casarse, ¿no?, hoy día hay muchas chicas, por si acaso, están preparadas, llevando en su cartera aún un preservativo. Pastor, ¿de qué hablamos? ¿Por qué hablar de este tema cuando podemos hablar de otros temas? Mire, esto es actualidad. Están preparadas para este fin y aún los jóvenes mismos. Es tan común el sexo casual, aún también entre los no casados, que ha llegado a ser una costumbre entre las parejas, como si fuera que pudiéramos quitar los textos de la Biblia para dejar de lado la palabra de Dios y hacer lo que bien se nos parece. ¿Estoy diciendo algo que usted no conoce? ¿Iglesia? ¿Verdad que es así? Nos compete a nosotros los padres sufrir las causas y las consecuencias de no saber cómo resolver. Pero bueno, Dios nos da sabiduría. Ahora, quitaremos los textos de la Biblia para decir que las cosas tienen que cambiar. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 15, versículo 20, vamos a ir rápido. Hechos 15, 20. Dice, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado, de sangre. Allí tenemos, apártense de la fornicación. Hechos 15, versículo 29, en el mismo capítulo, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien ustedes hacen. Otro texto, Primera de Corintios capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer, su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga bien su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Mire esto, dice, huyan, diga conmigo, huyan de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Gálatas 5, versículo 19.
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Efesios 5:3, otro texto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿Seguimos quitando textos de la Biblia? ¿Sacaremos los textos de la Biblia? Mire lo que dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que esto es idolatría. ¿Y qué dice Primera de Tesalonicenses 4:3 cuando nos habla? Dice, esta es la voluntad de Dios. Dice, que sea vuestra santificación y que se alejen de la fornicación. Cada uno sepa, dice, allí en el Primera Tesalonicenses 4:4, cada uno sepa, dice, de vosotros mantenerse y poseer su cuerpo en santidad y honor. No seas dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. ¿Seguiremos quitando los textos de la Biblia para decir que la palabra de Dios es retrógrada, que no es actual, que no tiene vigencia? Existe también otra máxima entre los jóvenes de hoy. Cuando las cosas apremian, dicen, me voy a ir a vivir junto a mi novia. Irse a vivir juntos antes del matrimonio para ver si son compatibles. Y esto es totalmente contradictorio a la instrucción de la palabra de Dios. No me mire feo, porque no se trata de mí, se trata de la palabra de Dios. Es totalmente incompatible a la instrucción de la palabra. ¿Saben? Tal actitud no complace a Dios. Él nos hizo, a todos nosotros, personas que seamos responsables. Pero se da la causa que en lo sexual, ¿no?, actuamos irresponsablemente. ¿Por qué? Porque, ¿por qué querés irte de casa? La excusa es, estoy cansado, es hora de, el pájaro necesita volar, y ya quiero hacer mi propia vida. ¿Cuál es la intención? El estar anticipadamente en una actitud prematrimonial, ¿acaso no deshonra a lo más preciado que Dios colocó para que seas feliz y para que pueda encontrar en esa formalidad el verdadero compromiso de lo cual Dios establece? Entonces actuamos irresponsablemente. ¿Cuándo? Cuando tenemos esta actitud. No somos sinceros, no tenemos formalidad y menos tenemos compromiso. ¿Y qué hay de aquellos que tienen el sexo casual? ¿No? El hombre que tiene sexo casual, permítame decirle, que es aquel hombre o aquella mujer que no ama a esa mujer o a ese hombre, sino que lo único que hace es usarlo. Lo usa en ese momento. Y saben, permítanme también decirle que esto es un abuso. No importa cuánto ella o él se preste, porque la pureza, la virginidad, no se recupera jamás. Cuando uno comienza una relación, una unión irresponsable, nacen hijos. La mujer normalmente va a quedar desprotegida,
desprovista, indefensa, sin protección. Eso es lo que sucede cuando nosotros dejamos de lado el propósito de Dios y vienen las consecuencias. ¿Quiénes son los que sufren? Los hijos que vendrán. Y saben, madres solteras en nuestra sociedad, estamos llenos, miles de personas día tras día, y es una terrible mancha. ¿Por qué? Porque existe el sexo indiscriminado. Y vaya causa en los evangélicos, en los religiosos. Esta conducta sexual no es menor, porque no se aceptan los principios de la palabra del Señor que deberían reglamentar nuestra vida de conducta, ni tampoco se respeta a Dios. Transgredimos completamente, aun cuando decimos conocer, que vamos a la iglesia, pero estamos allí como los animales irracionales. Nos dejamos guiar por el instinto, por el olfato, y caemos en la trampa del enemigo. Pero debemos preguntarnos, mis queridos, si no se respetan las instrucciones de Dios en cuanto a la fornicación, menos vamos a respetar las leyes divinas. ¿Por qué entonces deberíamos dar a conocimiento o respetar la ley en cuanto al no adulterarás? Si no aceptamos lo que la Biblia dice en cuanto al matrimonio o al sexo, ¿qué podemos nosotros esperar acerca de que digan que sí creemos en la Biblia, que creemos en la palabra de Dios, que la obedecemos? ¿Qué debemos esperar? Simplemente sanatas, palabras. Así como un día le dijimos que amaríamos, que respetaríamos, que cuidaríamos. Pero luego viene la frustración y el primer impacto, la primera necesidad, la primera cuestión de arrogancia matrimonial, porque dice que tiene olor en los pies, ya se quiere divorciar. ¿Ah? O porque se puso gordo, feo, pelado, ya se quieren divorciar. Mis queridos hermanos, no debe ser así en nosotros. Dios demanda de nosotros un mayor compromiso en la obediencia. ¿Saben? Adulterar significa que hay una urgencia. Y la urgencia que existe cuando uno adultera es la necesidad de los remedios. Una persona dijo, un escritor, ante la urgencia de los instintos sexuales, el hombre en su obsesión es un hombre que no puede resistirse ante las ofertas. He visto miles de hombres que por un instante de placer abandonaron lo más preciado para dedicarse a revolcarse en su propio chiquero. Y a través de revolcarse en el pecado, especialmente en las cuestiones que son sexuales, se encuentran allí como el hijo pródigo, que ahora, teniendo tanto para comer en abundancia lo que había en su casa, ahora comía la comida de los cerdos, las algarrobas. ¿Es tan difícil considerar por un instante la belleza de la grandeza del poder de Dios que ha creado todo específico para que disfrutemos, para que nos alimentemos correctamente, para que vivamos vidas saludables, para que tengamos hogares felices, para que disfrutemos de la bendición del Señor, que dice que la bendición de Dios no trae tristeza con ella ni amargura? Para que disfrutemos de los bienes del Señor, de la comida que el Señor tiene preparado, en vez de colocar nuestra mirada en las algarrobas. ¿Qué es la comida para los cerdos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede llegar un ser humano a despreciar de tantos bienes para dedicarse a lo que a él le parece bien?
¿Sabe cuál es la respuesta? Muchos desprecian lo hermoso de Dios porque confían en su propia hombría, confían en su propia fuerza natural, se ven elegantes como Saúl, se ven poderosos ante todo lo que encuentran en la vida, y por más que busques ir a un gimnasio y colocarte llenos de anabólicos y te veas hermoso, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Te dejas llevar por los instintos, por el olfato? ¿Te dejas llevar por los principios del mundo que dice es necesario que tengas el concepto de probar antes del matrimonio para ver si estás capacitado o no? Esos apetitos que te llevan a un impulso, deseos que debes controlar, que debemos controlar, esos impulsos sexuales que te arrastran a una vida sin Dios y sin la ayuda del Señor. Esos deseos y esos impulsos te van a esclavizar, te van a controlar. Y lo que hemos pasado por ese lugar sabemos de lo que estamos hablando. Te controlan, te esclavizan, te llevan a un destino donde te va a llevar a la rastra, así como el cocodrilo toma por presa a un descuidado y lo lleva hacia su lugar para ahogarlo. Es como Satanás utiliza los deseos y los apetitos de la carne para controlarte y llevarte a su lugar. La solución para esto, ¿cuál es? Uno tiene que tomar medidas que sean drásticas. Drásticas. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27. Aquí encontramos un relato de la mujer hallada en adulterio. Mateo 5, 27. Dice así el texto bíblico: ¿habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio? Versículo 28, pues yo os digo, todo aquel el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácalo y arrójalo de ti. Mire qué métrica hermosa, ¿verdad? Muchos de nosotros andaríamos sin ojos. Arrójalo de ti, mas te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado en el gema o en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, tu mano derecha, levante su mano derecha. Si te es ocasión de caer, córtala, dice. Arrójala de ti, ¿no? Más, dice, te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo se vaya al infierno. Por supuesto, si sería de esta manera, como decíamos, estaríamos todos mal. Esta es una hipérbole que Jesús nos enseña y nos da los pasos a seguir. Pero lo importante para sacar como deducción en esta enseñanza de Jesús, escuche, es importante saber lo que mirás, es importante saber lo que lees, es importante lo que ves con tus ojos, ¿no? Porque si lo que mirás, lo que lees y lo que ves ofende a tu integridad, a tu santidad, lo que está diciendo Jesús en esta enseñanza es, quítalo. Vuelvo al concepto, ¿por qué no honramos la palabra de Dios cuando sí nos dedicamos tanto tiempo a otras cosas que tienen que ver con alimentar? Si tu mente
debe ser pura para Dios, debe ser alimentado con cosas puras, no con cosas impuras. En general, si antes, sin conocimiento de Cristo, invertías tanto tiempo en lo prohibido, ahora nosotros debemos abrir un espacio para aquello que sí nos edifica y sí nos ayuda. Usted ha escuchado muchas veces testimonios de personas que decían, pero ¿cómo? Si antes yo hacía tantas cosas para el mundo y me dedicaba hasta largas horas de la noche y pagaba para ir al cine para ver una película. Dice, ¿cuánto más ahora yo no le voy a dar al Señor por lo que Él hizo por mí? Antes hacía tal o cual cosa, despreciando y viviendo a mi gusto, a mi manera. Y ahora que conocí al Señor, ¿acaso no le voy a entregar todo? Invertir en esas cosas que sí nos ayudan, invertir en esas cosas que sí nos edifican, debemos convertirnos al Señor en toda su totalidad, en 180 grados para que Él tome la dimensión precisa de nuestra vida y tome la conducta y que nuestros pensamientos puedan estar siendo sujetos a la obediencia de Cristo. Esto es dominio propio ante las obscenidades, dominio propio sobre las causas de la vida. Por eso dice, no adulterarás. La lectura que nosotros tenemos que tener diariamente para que lo que mirás, lo que lees y lo que ves no ofenda tu santidad, ni aun la santidad de Dios. La lectura bíblica de la palabra de Dios, que la palabra nos hable, que al leer la palabra de Dios de una forma significativa, escuche, porque muchas veces, Señor, háblame. Señor, quiero escuchar tu voz. ¿Qué dijiste? Señor, decime lo que tengo que hacer. No, pero ¿sabés qué? Yo voy a seguir así porque a mí la costumbre de mis padres me dicen que yo siga así. Pero decimos, Señor, enséñame a caminar. Lo cantamos, ¿eh? Enséñame a caminar, quiero andar en tu verdad. Cuando le decimos, Dios, mis caminos son distintos a los tuyos. Lo decimos nosotros. Cuando necesitas convertirte significa, Señor, te abrazo, Señor, te tengo, Señor, acepto tu consejo de una forma en que pueda estar contigo. Miren, la lectura significativa de la que estoy hablando es estar mínimamente 15 o 20 minutos en una lectura diaria. ¿Para qué? Para que nuestro corazón y nuestra alma se sienta satisfecha por la presencia del Señor. ¿Verdad? En un matrimonio que necesita fortalecer esa relación, el compartir, no está mal que alguien comience trayendo una palabra, pero luego tiene que añadirle a eso también demostración de cariño. En el matrimonio se necesita ese afecto, los regalos, las flores, está bien. Pero también algo más superior en el matrimonio es preocuparse por su cónyuge, ¿no? Que decir, hombres en las tareas de la casa, ¿sí? Que nos cuesta. Asegurarte que esa relación de intimidad, aún también en lo sexual, sea firme, que sea tierna, que sea satisfactoria. Porque al final y al cabo no puede haber un matrimonio que sea amable si no hay una relación sexual que sea saludable. Y por último, el no adulterarás implica también la necesidad del perdón. Nosotros tenemos el ejemplo más importante allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Yo se los leo, no lo busque. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él sentado y él les enseñaba.
Entonces, si los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y le decían a Jesús, como queriéndole enseñar, dice: ¿acaso no está en la ley de Moisés que debían apedrear a tales mujeres? Tú pues, ¿qué es lo que dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Buscaban a Jesús para buscar algún punto en que él fallara. ¿Saben? Si bien había sido escrito que en la ley de Moisés se debían apedrear a tales mujeres, sabían que ya por muchos siglos los judíos no habían practicado tal cosa. Pero si había un adulterio, era porque no solamente la mujer, sino que había habido un hombre también que había adulterado. ¿Acaso la mujer cometió solamente ella el adulterio? No. En el libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 22, versículo 22, dice justamente: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Y el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Los dos habían adulterado. La mujer fue hallada en adulterio, colocada delante de Jesús sola. Le preguntaron a Jesús y le dijeron: tú que eres maestro, ¿qué dices? A los fariseos y a los escribas no les interesaba en lo más mínimo el caso de esta mujer. El único propósito que ellos tenían era atrapar a Jesús, acusarlo de algo que para ellos había Jesús quebrantado. ¿Cuál era el hecho de buscarle? ¿Qué era lo que Jesús había quebrantado? Era un día sábado. Él había quebrantado el día de reposo, de la cual personificado estaba el Señor allí como el día del reposo. Y saben, como buenos sabuesos que eran los fariseos, ellos buscaban por sobre todas las cosas desacreditarlo. Estos hombres se atrevieron a juzgar al Hijo de Dios, pero pronto se dieron cuenta que ellos mismos fueron juzgados por Jesús. Porque Jesús los miraba, así como mira a muchos de algunos modernos intelectuales, ¿no? Que no son más que personas que se consideran inteligentes como lo eran estos fariseos. Rechazaban a Jesús, así como muchos intelectuales hoy rechazan a Jesús, sabiendo de que cuando quieran juzgar a alguien, ellos mismos serán juzgados por el Hijo de Dios. El perdón que recibió esta mujer, que ella había caído en adulterio, era acusada, presentada como culpable,
pero ahora se encuentra delante de un ser puro llamado Jesús, quien le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Hay alguien? Y le dice: vete, mujer, y no peques más. ¿Acaso será, o podemos decir a través de este texto bíblico, que Jesús nos interesa acaso por el adulterio? ¿O que podamos nosotros quebrantar este mandamiento? No, mi querido, no es así. Cada pecado nuestro le importa a Jesús, le importa. No debemos dejar de ver a Jesús como Él se presentó de frente a esta mujer pecadora. Él se colocó de frente preguntándole: ¿dónde están los que te acusan? Y siempre, mire, siempre, Él está frente a quien peca. Porque eso es lo que hace la diferencia de Jesús. Él se coloca de frente al pecador para poder librarlo de las cadenas que los atan. Él se coloca de frente a tu persona, a mi persona, para decirte que Él es el único que puede hacer la diferencia de soltar esas cadenas de ataduras que te atan por años, para dejarte ir, quitar esas cargas de tus hombros, quitar esa condenación y darte el perdón. Isaías 53, versículo 5, nos dice: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo que nosotros merecíamos fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Aleluya. Cuán grande es nuestro Dios, ¿verdad? Cuán amoroso es nuestro Dios, que se nos coloca de frente. Pregunta: ¿fuiste vos quien se acercó a Dios o Él se acercó a tu persona? En el momento en que adulteraste, ¿quién te habló? ¿No ha sido Dios que te enfrentó diciéndote: ¿quiénes son los que te condenan? ¿De dónde sacaste esa actitud? ¿De la conciencia o de tu propio raciocinio? ¿Ha sido el Espíritu Santo hablando a tu conciencia para que puedas entender que Jesús no vino para condenarte, sino para salvarte? Necesitamos del perdón, aún también cuando estamos en el adulterio. El perdón que Dios nos ofrece es un perdón divino, es un perdón que es abierto, es un perdón que es libre, accesible, en base a la verdad. Pero no quiero que dejes de pensar, mi hermano, mi amigo, quien estás escuchando, que eso fue logrado solamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en esa base del dolor que Él tuvo que soportar sufriendo por vos y por mí. Ese sacrificio que fue único, una vez y para siempre, para decirte: vete y no peques más. Estás perdonado, estás perdonada, al mismo tiempo que el Espíritu Santo, que vive poderosamente en nosotros, nos dice día tras día: pero recuérdate, no peques más. No peques más. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. No adulterarás. Es un mandato que es vigente para nuestros días.